Golden road and the philosopher's stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Yo agradecida, inmensamente agradecida por esos 34.000 suscriptores que siguen Cookie Crochet. Inmensa la comunidad que somos de cookie crocheteras y cookie crocheteros por el mundo. Me encanta, y solo puedo dar gracias y agradecer vuestros comentarios, todas las cosas, las sugerencias, los agradecimientos, todas esas palabras bonitas que me van llegando en los comentarios. Gracias, de verdad, gracias. Dicho esto, y porque somos 34.000 y me siento con ganas de festejo, quiero hacer algo que ya he hecho. Y es uno de mis primeros vídeos que, porque yo no sabía demasiado, o ahora sé un poquito más, vamos a dejarlo así, tiene un poquito de mejor calidad esto que haga ahora que aquel vídeo que publicara en su día, que fue el primero o el segundo que hice, de nuestro aprendizaje. Estábamos aprendiendo a hacer cadenetas y con esas cadenetas hicimos este cuello gorro. Hoy lo vamos a volver a hacer en otro color un poquito más estrecho, en otros colores y con otro acabado para el gorro, para el cierre de nuestro sombrero, de nuestro gorrito. Es cálido, es fácil, rápido de hacer y ideal. ¿No os parece? Con esos cambios de colores, con ese pompón ahí, así. Entonces, deciros que solo con cadenetas es que lo vamos a hacer. Deciros que ya está publicado este tutorial, pero que aquí va a tener algo mejor de calidad. Y entonces, sin más, paso a contaros qué vamos a hacer. Vamos a gastar un ovillo entero de este, que es lana y se lleva 190 metros por 100 gramos. Que recomienda tejer con el 5 y que aquí está el 5. Y lo vamos a gastar enterito menos esto. Bien, lo que voy a ir haciendo es hacer hasta que me queda un poquito de lana, un rebuñito, lo suficiente como para hacer el cordoncito y los pomponcitos, ¿vale? Entonces lo he crecido de largo y ya os digo, en el vídeo os cuento las medidas, pero os las repito. Nos va a medir 27 y medio de ancho, es decir, 27 y 27 son 54, 55 de perímetro aquí. Y de largo tiene 32, ¿vale? 32 de largo por 27 y medio por 2. 27 y medio por 2 porque esto da la vuelta, ¿vale? Aquí tenemos 27 y aquí tenemos 27. El total que nos ocupa, ¿sí? El total del perímetro son 27 por 2. 27 y medio por 2 son 54, 55. Bien, bueno, pues paso a paso con este vídeo. Antes de ir a hacer el vídeo, a ver este tutorial tan chuli que vamos a hacer, que os digo, es un remake, está vuelto a hacer porque en su momento la calidad, bueno, pues deja un poquito que desear y yo espero que esta sea un poquito mejor. Quizá dentro de 2 años o 3 años publique otra vez haciéndolo, mejorando aún la calidad, pero bueno, de momento vamos a hacer este. Deciros que si os gusta lo que veis, pues suscribiros al canal Cookie Crochet, ahí hay un botón de suscripción por ahí abajito, darle y suscribiros, no os perdáis nada. Y al lado del botón, pero en la caja de descripción o por ahí, hay una campanita que si le picas, cada vez que yo publique te sale un correo electrónico con mi publicación. Fundamental, fundamental. No se puede perder ninguno de los vídeos de Cookie Crochet. Y si todavía no tenéis suficiente y queréis más, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales, incluso en un blog. Bueno, en todos soy Cookie Crochet. Seguidme en las redes al que le apetezca. Guay.
¿vale? Venga, vamos con el vídeo. Nos vemos. Vamos a apartar. Una cosa. He sacado la hebra de dentro para que mi ovillo se quede ahí tan pichi, tan tranquilo, sin tener que estar haciendo movimientos ni que dé vueltas la hebra, con lo cual ya es una maravilla. Entonces, sacada la hebra, vamos a hacer cadenas. Como este es un vídeo que inician las personas y que es sencillísimo porque es todo de cadenas, pero muy vistoso a la vez, pues lo vamos a hacer muy, muy despacio. Entonces vamos a hacer un nudo corredizo. Tan sencillo empezar como esto. Ahí metemos nuestro gancho, ¿vale? Y empezaremos a hacer cadenas. Con la mano, con la otra mano donde no está el gancho, enganchamos nuestra hebra que tenga cierta tensión, no demasiada, pero que tampoco quede muy flojo, ¿vale? Que no esté flojo. Yo le doy una vuelta en el redondo, en el meñique, para que se mueva, pero con cierta tensión. Pero a la vez que el hilo vaya, que según vaya estirando, sin demasiada fuerza, vaya saliendo. Y por otro lado, como un lápiz, el dedo en la mano, donde está el gancho, yo le agarro como un lápiz, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a hacer cadenas, que es pasando la hebra por encima del gancho y sacando. Si os fijáis, la labor, el tejido lo agarro con la mano que no tengo el gancho. Y ahí va a ir siempre. Voy a pasar mi cadena de nuevo. Ahí. Pensar que solo haciendo esto vamos a hacer un gorro y un cuello es exageradamente chulo, ¿verdad? Ahí, solo haciendo esto. Para hacerlo más despacio, que yo creo que lo estamos haciendo despacito, pero si queréis hacerlo más despacito, por aquí aparecerá un desplegable en el que podéis ver cómo hacer las cadenas, cómo enganchar el gancho, cómo sujetarlo y bueno, de alguna manera más despacito de lo que estamos haciéndolo aquí si alguien lo necesita, ¿vale? Otra cosa que voy a hacer, como luego voy a enredar, como luego voy a cerrar las cadenas, voy a enganchar mi primera de las cadenas de forma externa, ¿vale? Por el exterior. Y después voy a enganchar con la que estoy trabajando. De esta manera no se me van a enredar las cadenas, no se me va a girar. Yo solo voy a tener que seguir haciendo las cadenas. Me olvido de este que está aquí y sigo haciendo mis cadenas. ¿Vale? No tenemos que hacer presión sobre la cadena. Es mejor que nos vaya quedando flojita, chuequitas, para que no nos tire al ir a ponerlo en la cabeza como gorro o como cuello, no tenga tensión el final de nuestro gorro, ¿no? Esta primera vuelta nos puede aportar en algunos momentos tensión, de esta manera no, flojitos, ¿vale? Que cedan bien, ¿veis? Ahí, flojita, ¿vale? Y seguimos haciendo nuestras cadenas. Ups, acordarse, no hay que cerrar este, Ese tiene que quedar abierto. Ese lo dejamos ahí olvidado, detrás de incluso nuestros dedos. Y seguimos haciendo cadenas. Tuesday night at the Bible study, we'll lift our hands and pray over your body, but nothing ever happens. Vamos a mirar cuánto nos mide ya. Si os fijáis, ya lo tenemos casi cerradito, porque al juntar las dos hebritas que luego se cerrarán, lo tenemos casi. Y ahora vamos a mirar por dónde vamos de centímetros. 28. Si lo dejamos suelto, tenemos 27. Y ya solo vamos a cerrarlas entonces, ¿vale? Y para cerrar, solo hacemos así. No tiene mucha complicación esto, pero yo voy a volver a cerrarlo, imaginaros. Ahí lo tenemos y solo hacemos así. Y además la tendremos la cadena recta, porque esta primera cadena que hemos hecho ya hace que se quede recta, que hemos metido aquí, ¿bien? Entonces ahora, 1, 2,
3 cadenas más y una cuarta cadena más. Estas 3 primeras son para tomar altura. Esa cuarta corresponde con el punto con el que vamos a trabajar. Y ahora, en la primera de las cadenas no, en la segunda vamos a pasar nuestro gancho para sacarlo por ahí y hacer una cadena, 2 cadenas, y en la tercera sacamos las 2 hebritas. Bien, otra vez, una cadena y saltando un punto en el siguiente pasamos nuestro gancho, sacamos y empezamos a poner cadenas. 1, 2 y en la tercera las 2 juntas. Hasta ahí creo que va sencillo, ¿cierto? Otra vez una cadena y saltando un punto, a ver que lo veamos bien, que no. Ahí está la cadena que saltamos, que es este punto, que es esta cadena, es esta primera. Y entonces vamos a la segunda cadena donde pinchamos para sacar el gancho y hacer 1, 2 y ahora en la tercera, ahí está. Otra vez. Una cadena y saltando uno en el siguiente hacemos 1, 2 y en la tercera pasando. Bien, otra vez, una cadena, pasando 1 al siguiente, 1, 2 y 3. Pasamos otra vez la hebra, otra cadena, saltando un punto, una cadena en este caso, pasamos nuestro gancho, lo sacamos y 1, 2 y 3. Y sacamos la otra. Mirad, ¿veis? Así es como va a quedar todo el rato. Creo que es fácil, ¿se entiende? Una cadena, saltando un punto, en el siguiente vamos a sacar la hebra y ahora una cadena, 2 cadenas y las 2 juntas en la tercera. Otra vez una cadena, saltando uno, en el siguiente 1, 2 y en la 3. ¿Sí? Otra vez una cadena, saltando uno, siguiente. Sacamos y ahora 1, 2 y en la 3. Bien, bueno, pues esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Vamos allá. Like I'm alive again. Second one, they're in this way. I'm a dreamer, die by night of day. Gonna hold up half the sky and say we are roaming. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Oh, you make me feel. Mirad, ya estoy, he terminado toda la primera vuelta de hacer. Este cookie truco es buenísimo, esta cadena, no tener que estar desenrollándola con todo lo que se enrolla, es un super cookie truqui, que lo sepáis. En fin, vamos a trabajar en espiral, igual que en el gorro original, y para engancharnos a esa espiralidad, lo que vamos a hacer es hacer el siguiente punto, que si ya era fácil antes, ahora va a serlo más, en el hueco de las cadenas iniciales. Y hacemos el punto 1, 2 y en la tercera las 2 juntas. Una cadena y nos vamos, ¿vale? Nos vamos a ir aquí. Ahí. A ese hueco que hay entre el hilo que se queda como colgando, ahí, que baja, y la fila de cadenas que hacemos. Entonces vamos a ir a ese hueco. Y ahí volvemos a hacer 1, 2 y 3. Las 2 juntas. Una cadena. Y nos vamos al siguiente hueco. Mira. Uy, perdón. He dejado libre el gancho. Que vaya donde quiera.
¿Veis el siguiente hueco? O sea, al tirar un poquito del tejido, se ve enseguida ahí. Bien, pues ahí. 1, 2 y 3. Una cadena. Y otra vez. ¿Lo veis? Parece que el agujero se hace grande cuando tú te acercas, ¿no? Y mueves un poco el tejido. Mira, ¿veis? En el hueco. Bueno, pues ya solo tenemos que hacer, porque ya estamos trabajando en la espiral. O sea, ya no tenemos ni principio ni fin de vuelta. Hasta que tengamos el largo que queramos, trabajamos haciendo esto. Solo haciendo esto. Y es que la gama de colores que tiene, mirad, viene el rosa. Después hay azul. Viene rojo. Bueno, creo que este cuello gorro va a quedar fantástico. Tengo que ver cómo se hacen, porque lo cierto es que yo no sé cómo se hacen los sorteos, pero la verdad que me encantaría regalarlo. Así que bueno, si os apetece y creéis que es buena idea que lo regale, pues no sé, si a alguien le apetecería tenerlo, estaré dispuesta a hacer ese sorteo y por supuesto, encantada de regalarlo, ¿eh? Bueno, seguimos haciendo vueltas. Acordaros de poner la cadena entre medias. Eso sí es un poquito importante, ¿va? La cadena esa entre medias es importante. Y ahí, 1, 2, 3. Cadena. Y 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos haciendo así todas las vueltas, ¿sí? Bueno, pues hasta que esté crecido, cuando tengamos suficiente de ancho, lo que queramos cada uno, considerando si lo queremos como gorro o si lo consideramos solo como cuello, eso es algo a tener en cuenta. Cada uno decidirá cuántos centímetros y tal. Si lo tejéis para alguien más pequeño, un niño o niña, pues en lugar de 60, quizás estemos en 50, 55, por ahí, para que sea cuello y sea gorro, ¿vale? Un poquito más pequeñito. Lo mejor es medir el cuellito de la persona y medir el contorno de su cabecita. He publicado en la comunidad de mi canal una foto con todos los centímetros de todas las tallas, tanto de la cabeza, que nos sirve de referencia para hacer el cuello. Porque este gorro no va muy cerrado, no va muy agobiado a la cabeza. Vamos allá a seguir haciendo vueltas y vueltas y vueltas sin parar hasta que tengamos el largo que queramos, ¿vale? Venga, y nos volvemos a encontrar. Mirad todo lo que tengo ya hecho, ¿vale? ¿Habéis visto qué largo va ya? Mide, voy a apartar el gancho, mide de ancho 27,5, 28 centímetros y de largo, sin estirar y sin nada, 32 centímetros, ¿vale? Y mirad, ya solo me queda esta poquita lana. No voy a hacer más. Lo que voy a hacer ahora es esconder esta hebra, o sea, ir disminuyendo la cantidad de cadenas para ir, como hemos trabajado en redondo, si cerrase ahí se va a quedar, ¿veis? Ese pico se va a quedar alto. No queremos esto. Entonces lo que vamos a hacer es ir cerrando haciendo otra vez una, en lugar de 2 y 3, que es lo que haríamos, ¿vale? Pues vamos a hacer una, ¿vale? Y en la 2 cerramos. Hacemos la cadena y otra vez una, y en la 2 cerramos, ¿sí? La cadena y otra vez 1 y en la 2. A ver, quiero que se vea que vamos a ir, ¿veis cómo se ha disminuido el espacio de aquí a aquí? Bien, vamos a hacer otro más. 4, 1 y 2, otra cadena, 1, 1 y ¡ay! Vuelvo a hacer, ¿vale? 1 y en el 2 cerramos
una cadena. Ahora ya cambiamos y en lugar de en el 2, veis que llevamos un ratito haciendo esto y lo que ha pasado es que se ha reducido. Bueno, pues ahora en lugar de 2 hacemos una, es decir, aquí cerramos. Una y volvemos a la 1 y cerramos. ¿Sí? Una y en la 1 cerramos. ¿Ya habéis visto? Hemos reducido de a poquitos el volumen, el tamaño de nuestra vuelta. Y sin más, aquí cerraremos con un punto deslizado. Una cadenita al aire. Voy a repetir esto por las personitas nuevas, que hasta aquí hemos hecho solo una vez y ahora una cadena y vuelvo a hacer como si fuese a hacer la cadena, pero acabo el punto. Eso se llama punto deslizado. Haré una cadena al aire, cortaremos tirando bien. A mí me gusta dejar las hebritas, ya sabéis, más bien larguitas, porque si luego tengo que rematar con la aguja, pues es más fácil. Para mí es más cómodo. Tenemos terminado una parte, lo que sería el cuello se queda ya terminado así. ¿Qué voy a hacer ahora? Con este hilo que me ha sobrado, voy a hacer un cordón. Voy a hacer un cordón y de esta manera tengo la cinta para cerrar y hacerlo un gorro cuando nos apetezca. O dejarla abierta por si la queremos cerradita. Entonces, ¿cómo voy a hacer el cordón? Fácil. Vamos a tomar una medida larga, aproximadamente, mira, lo vamos a medir incluso. Si esto nos medía 20, ¿qué? ¿Cuánto nos medía? Ay, no me acuerdo. 27 y medio, 28. Vamos a tomar 28 y 28. Vamos, 30 y 30 son 60. 60 sería el total que nos mide esto, ¿vale? El perímetro nos va a medir 60, porque yo estoy midiendo, a ver si nos aclaramos, ¿eh? Estoy midiendo solo un lado. Esto mide 27 y medio. Redondeo a 30. 30. Pero tenemos el otro lado que nos mide otros 30. O sea, el total, el perímetro, esto nos mide 60. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, voy a hacer un cordón que de largo tenga 60, que es el perímetro. Y después le vamos a dar, aquí está 60, y luego le vamos a dar, pues mirar, hasta 1 metro para que haga bien el nudo, se agarre sin problema y tal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, y es medir 1 metro, volvemos y tendríamos la primera parte de nuestro cordón que luego vamos a enredar, lo vamos a hacer doble, ¿vale? Este sería nuestro primer cordón. Mirad, lo voy a cortar incluso porque así más cómodo. Y voy a hacer otro igual de grande. Qué mono este. Y ahora voy a hacer otro cordoncito, o sea, otro de estos. Igual. Y luego los voy a enrollar. Va a ser muy fácil hacerlo. Aquí tenemos la otra hebrita doble. Bien, la voy a cortar. Ahora tenemos dos. ¿Qué voy a hacer con estas dos? Con la primera o con una de ellas voy a darle vueltas, ¿vale? Voy a empezar a enrollar como una loca de un lado y de otro. Bueno, voy a enrollar solo de uno. Mirad, tengo enganchado la mitad, ¿vale? Voy a apartar esto. Y aquí voy a darle vueltas. A ver. No, si no puedo hacerlo. Enrollamos las dos tiras, ¿vale? Las dos de forma independiente las enrollamos. All the glory that the Lord has made, and the complication when I see His face in the morning in the window. All the glory when He took our place, but He took my soul, there since He took my face, and He takes and He takes and He takes. Mirad, ¿veis que si los dejo sueltos se enrollan solitos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer eso. Aquí tengo la mitad, voy a enseñarla. Aquí tengo la unión de los dos
ahí está. Y a partir de ahí las voy a enrollar. Voy a dejar que se enrollen. Se van a enrollar sin soltar el final, chicos. No se puede soltar el final. Bien, si no se me ha quedado suficientemente rizadito como yo quiero, sigo dándole vueltas por separado, chicas, ¿eh? Sigo dando vueltas aquí. Y vueltas acá. Lo estiro. Y con eso se me va a seguir curvando. ¿Bien? Sigo dando vueltas, sigo dando vueltas, sigo dando vueltas. Bien, tengo mi cordoncillo hecho. A este lado voy a hacer un nudito. ¿Vale? Y de este ya está. Ya tengo mi lazo para poner en mi gorro. ¿Cómo voy a hacer? Es muy fácil. Mirad. Voy a enganchar esa mitad que teníamos. Y la voy a pasar. No, la voy a pasar más aquí. Ahí. Por uno, por otro, por uno, por otro. ¿Lo habéis visto? Voy a ir haciendo que el cordoncillo pase por ahí. Por toda la línea del gorrito. La podemos poner aquí, más arriba, más abajo. La paso, como está enganchada al gancho. ¿Veis? ¡Ah! Se me soltó. Caos. Ahí va. La voy a terminar de pasar. Y aquí arriba, pues lo subo al mismo. Vamos a ver si esta vez, tirando de él, no se me suelta. Bien. Tenemos nuestra cintita metida. Bien, ¿habéis visto? Tenemos la cinta pasada. ¿Qué va a pasar? Que si yo quiero que sea gorro, lo voy a recoger ahí y le voy a dar la vuelta. Y tengo mi gorro listo. ¿Sí? ¿Qué quiero que sea cuello? Lo voy a abrir aquí. Y tengo mi cuello listo. Aquí voy a ponerle una gracieta, unos pomponcitos, algo. Para que se quede lindo, lindísimo. Por ejemplo, unos pompones. ¿Qué voy a poner? Aquí tengo nuestro cuello gorro de cadenas, solo y exclusivamente con cadenas terminado. Mirad qué sencillo, qué bonito, qué gama de colores también. Pero os digo una cosa, el liso queda igual de bonito. Hice este cordoncito y le he puesto este pequeño adornito para que quede gracioso. Entonces, ¿que lo queremos cuello? Ahí lo tenemos. ¿Que lo queremos gorrito? Damos un poquito de vuelta aquí, cerramos acá y lo tenemos. Cerramos del todo y tenemos nuestro gorrito. ¿Bien? Bueno, pues este ha sido el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado. Deciros que este vídeo yo ya lo publiqué, este modelo ya lo publiqué de las primeras cosas que yo hiciera, porque es tan sencillo que lo mejor cuando uno aprende es ir sacando proyectos adelante. Cuando aprendimos a hacer cadenetas, que es la primera de la lección, aprendimos a hacer una pulsera y aprendimos a hacer este cuello gorro. Bien, bueno, pues no tengo más nada. Muchos besos, que os guste, espero que os haya gustado y si es así, suscribiros al canal y no os perdáis nada. Al lado del canal, de la suscripción, del botón de suscripción, hay una campanita. En esa campanita le das y te llega un correo electrónico cada vez que yo publique algo. Publico 2 días en semana con la derecha, 2 días en semana con la izquierda.
Nos vemos. Ah, también estoy en Instagram, en Facebook, Pinterest. Soy Cookie Crochet en todas ellas, o sea que es fácil de encontrar, seguirme y comentar en las redes. And he Ciao. drove his car into the Navy Yard. Yes, to prove that he was sorry. In the morning, through the window shade, when the light press up against your